empiece. Vale, ya está grabando, ¿vale? Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Esta es la MIPA de WordPress Alicante. Estamos en la edición de septiembre. Volvemos después de unos meses de parón. Y nada, hoy estamos en familia, estamos unos cuantos. Creo que ya hay como unas... pues no, ahora se me ha desaparecido aquí. Ah, mira, está viniendo más gente, que tengo que admitir. Estamos como unos 15, ¿no? 15 personas, 11 personas. Estamos unas 11 personas. Y nada, tenemos dos invitadas de lujo, que tenía yo muchas ganas de hablar con ellas, tanto en directo como en online, en este caso, que son Isa Gómez y Celia Rosalén. Isa, buenas tardes. Celia, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, que sepáis que tanto Isa como Celia son dos pedazos de profesionales de WordPress increíbles. Que Isa estuvo en una ocasión haciendo un podcast maravilloso que se llama WordPress en femenino, que de hecho tuve la ocasión de conocerla por ahí, y Ahí que, os consigo. y que Isa hizo ese pedazo de trabajo que es que intentar visibilizar pues a las mujeres que trabajamos en WordPress y bueno, que creo que somos muchas y que muchas intentamos a veces estar en la otra, o sea, tapadita, ¿no? En lo bajino, en lo bajo, pero que de vez en cuando tenemos como que saltarnos ya a la palestra, como el caso de Celia, que al fin se ha animado a presentar su primera ponencia, ¿no? En WordPress España, ¿no? Celia. Sí, he presentado a ver cómo va la cosa. Sí, pues nada, pues antes de la primera charla suya en WordPress España, la tenemos aquí, ¿no? Haciendo esta mesa redonda. Y bueno, comentaros, WordPress Alicante es la mitad de WordPress de Alicante, por ahora lo estamos haciendo online, tenemos una web que es vpalicante.com, os la pongo en el chat, que ahí vamos subiendo los resúmenes de las charlas, etcétera, y que en la última charla, que fue de junio, esta que estuvimos hablando de la experiencia de usuario, pero por parte del autor de la página, por quien crea los contenidos, por quien gestiona la página, y que ya ese resumen está subido a esa página web. El resumen lo ha hecho maravillosamente, como siempre, nuestra compañera Marilú Bolarinos, que espero que, si no está por aquí, pues bueno, ya me imagino que verá la grabación de esta charla y podrá hacer el resumen, ¿no? Comentaros que esta mitad está patrocinada por Web Empresa y Weglot. Web Empresa, seguro que la conocéis, si no la conocéis, un pedazo de hosting increíble, especializado en WordPress. Y Weglot, un plugin de traducción que también recomendamos desde aquí, yo normalmente lo utilizo bastante en mis proyectos web y me imagino, no sé si vosotros tenéis experiencia con él, pero seguramente, si no lo conocéis, pues lo recomendamos. Y nada, el canal de YouTube, donde se suben las charlas, ¿vale? Y ya presentaros el tema de hoy, ¿de acuerdo? El tema de hoy, a ver, seguro que la gente que está en el chat está bastante familiarizado con esto y si... Ay, espérate, que tengo 4 personas aquí que quieren entrar. Uy. Que se nos quedan en la retaguardia. Se nos quedan en la retaguardia. Vamos. Abre la puerta. En la puerta. Y como no... Que todavía llegan a tiempo, ¿eh? Perdonad, Con el súper. las personas que os he tenido ahí esperando en la puerta. Tenía que haberla dejado abierta, pero no me deja Zoom dejarla abierta, no sé por qué. Ya. Pues eso, que... ¿Mensaje? Ah, no, sí, está joining, de acuerdo. Que tenemos el tema de hoy, que es el típico, ¿no? El que sabemos todos, que cuando empezamos un proyecto, pues donde más energía tomamos muchas veces es en el tema de conseguir clientes, ¿no? Pero claro, una vez que el presupuesto está aprobado y toda esa parte, que es muy difícil, no te digo que no, que no sea difícil, está la parte de recabar información y de ver cómo comenzamos ese proyecto que acabamos de cerrar con nuestros clientes. Para mí es un quebradero de cabeza, no sé a vosotras, pero para mí de verdad que me está suponiendo un problemón cada vez que intento empezar un proyecto nuevo. Y bueno, para hablar de esto, os voy un poco, la primera pregunta que os quería plantear es que os presentéis, ¿vale? Que en primer lugar tenemos a Isa Gómez, que Isa, aparte de estar trabajando con este podcast de WordPress,
Ella ha sido freelance durante mucho tiempo, pero bueno, me gustaría que te presentaras, Isa. Y ya Sí, no... pues como ha dicho Flavia, pues yo soy Isa. Es verdad que en el mundo WordPress yo creo que se me conoce a través del podcast, que es verdad que fue una lástima no poder retomarlo y es verdad que descubrimos ahí los poquitos capítulos que hicimos muchos perfiles o descubrimos muchos perfiles muy interesantes que a veces pues, nos cuesta mostrarnos, ¿no? Y bueno, es verdad que la gente del ámbito WordPress quizás me conoce más por ese podcast. Yo llevo mucho tiempo trabajando con WordPress, menos tiempo participando en la comunidad, en la comunidad WordPress, y ahora desde hace pues como 1 año y medio estoy un poco reconvirtiendo mi carrera profesional y estoy enfocándome mucho más en el tema del desarrollo, trabajando mucho con JavaScript e intentando focalizarme y buscar una experiencia profesional enfocada en React. Entonces, bueno, ese es un poco mi background y nada, y ahora pues seguimos hablando y seguimos viendo el resto de preguntas que seguro que dicen mucho más de nosotras. Isa, una cosa sobre React, que bueno, alguna vez te podemos volver a ver por WordPress, porque ya sabes que la última noticia, ¿no? De Frontity que ha sido comprada por Automatic, así que quién sabe, quién sabe. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Ahí lo dejamos, oye, que yo aquí, el tema del autónomo es verdad que cada vez lo tengo más apartado y estoy trabajando para una organización, pero estoy buscando también pegar un salto más enfocado a React, que es donde realmente me gusta y me siento muy cómoda. O sea, que puertas abiertas ahí en ese sentido, ¿eh? Que ahí lo lanzo. Bien, bien. Pues nada, muchas gracias Isa por participar hoy, Celia. Casi no te conoce mucha gente en el entorno de WordPress, pero sí que es verdad que en Sin Oficina eres bastante activa. De hecho, tuve la ocasión de conocerte por ahí y sé que eres usuaria de Oxygen, que por cierto, También. la siguiente charla la tendremos sobre ese builder, que tenemos muchas ganas de comentar. Y bueno, Celia, preséntate un poquito. Sé que eres desarrolladora e implementadora, pero aparte es que diseñas súper bien. Así que nada, me gustaría que pudiera la gente conocerte un poquito más. Sí, sí, por supuesto. Pues yo soy Celia, mi marca es Robot Juggler, en español sería robot malabarista, y es un poco el concepto de hacer malabarismos entre la web, el diseño y la animación. Sobre todo hago web. Hace 3 años trabajaba, el último trabajo estaba en una agencia de publicidad y decidí dar el salto y trabajar y viajar a la vez, así como lo que suelen llamar pues, digital nomad. Y entonces ya me puse a trabajar como freelance a tiempo completo con esta marca que he ido haciendo poco a poco. Y claro, utilizo WordPress un montón porque hay veces que los clientes tienen muchas necesidades y empezar ya con tanto material ya hecho, pues tener todo el CRM ya montado es un avance enorme. Imagínate tener que hacerlo de cero tú sola, entonces, no, una locura. Entonces, claro, sí utilizo WordPress, también he trabajado con Oxygen, con Elementor, yo le doy dependiendo de las necesidades del cliente, yo utilizo todo lo que haga falta, o sea, por eso mismo, soy bastante No, yo no me caso con nadie, yo escucho las necesidades y luego pues aplico lo que considero que venga mejor. Así que sí, WordPress, gran amigo, a veces con sus complicaciones, pero sí. Pues estupendo, una vez presentado a las dos ponentes de hoy y bueno, a mí Flavia, ya me conocéis de todo esto, de todas estas charlas, que bueno, más o menos pues me dedico un poco un híbrido entre las dos, soy diseñadora, podría decir un poco product designer, marketing designer, pero bueno, al fin y al cabo lo que me dedico es hacer diseño y desarrollo web, también diseñar algunas aplicaciones y bueno, aquí estoy haciendo la organización de esta mitad de WordPress. Primera pregunta, chicas. Venga, va, dispara, Flavia. ¿Cómo es la primera interacción que tenéis con el cliente? O sea, una vez aprobado ese proyecto, ese presupuesto, ¿cómo es esa primera charla, cómo es esa primera toma de contacto para pedirle, pues bueno, saber más, ¿no? Una especie de entrevista, habláis con ellos por una
charla en remoto o presencial? O sea, ¿cómo es ese primer contacto una vez ya el cliente ha aceptado el presupuesto, dice que sí, que se casa con vosotros? Bueno, ¿quién empieza? Por ejemplo. ¿Empiezo yo? Vale. Bueno, pues yo el proceso que tengo, un poco por los clientes que me he ido encontrando, es filtrar mucho. Entonces, el que llega a esta entrevista ya viene muy, o sea, ya vamos como muy orientados a saber lo que quiere y ya él tiene o ella tiene una horquilla de precios sobre la que se va a trabajar con ese presupuesto, esa web o ese arreglo o lo que sea. Entonces, yo sí es verdad que lo cito en una reunión y en esa reunión es una mezcla entre consultoría y ver las características de lo que necesitan, porque hay muchas veces que la gente tiene una idea y cuando empiezas a hablar con el cliente te das cuenta de que lo que tienen en mente o es muy pesado para la web o no va a tener la conversión que a lo mejor se espera, ¿no? O no disponen del presupuesto que se necesita. Muchas veces que te dicen, bueno, pero es que yo quiero y ya quiero estar en la página 10 de Google. Bueno, pues no te flipes porque esto no va a poder ser. A ver, vamos a tener que trabajar una serie de cosas antes y si tú lo que quieres es tráfico, vamos a tener que hacer una landing y mandarle una campaña de AdWords porque es la única manera de que te llegue un tráfico directo inmediato, ¿no? Si no, vamos a tener que trabajar de otra forma. Entonces, dependiendo de un poco lo que el cliente te dice, yo ahí lo que hago es recomendar una serie de actuaciones u otras, pero siempre la decisión última la tiene el cliente, ¿no? Y sí que intento especificar muy bien cuáles van a ser la metodología de trabajo que vamos a seguir, ¿vale? Y es verdad que yo no uso nada complejo ni nada difícil en ese sentido, son cosas muy, muy simples, muy básicas y se remite mucho al trabajo por email, ¿vale? Pero sí que pautamos fases. Para que el cliente no se me pierda mucho. Y como digo, el cliente que llega a esa parte es porque ya sabe que tiene que currarse su web, o sea que es la persona más o sea, es la persona que más le importa que esto salga adelante. Que para mí es un trabajo más, evidentemente un trabajo que haces con más ganas o con menos, pero que si esa persona que es su negocio no pone una actitud de trabajo, no vamos en la misma sintonía para trabajar, ¿no? Entonces sí que la persona que ya llega ahí viene muy filtrada y en esa entrevista lo que yo hago es un poco, bueno, pues eso, cuál es su objetivo de conversión, qué diseño tienen y hacia qué diseño queremos ir. Los textos, si los tienen preparados, los van a encargar, los van a hacer ellos, o cómo va a ser esto, y le especifico fechas de esos textos y de cuándo tenemos que estar, o por lo menos vamos fijando. Y a mí eso me da un esquema para que a partir de ahí yo le pase un presupuesto, ¿vale? Esa es un poco mi forma de mi planteamiento. Primero tienes esa reunión antes de crear el presupuesto. Sí, una vez el presupuesto es aceptado, ya tienes como una especie de calendario hecho de cómo puede ser ese proyecto, ¿no? Exacto. Es que a mí el presupuesto me llevaba muchísimo tiempo. Yo antes lo hacía al revés. Me llevaba muchísimo tiempo y luego a lo mejor no había una conversión. Entonces es tiempo que estás perdiendo, estás tirando dinero, a fin de cuentas. Claro, entonces, eso es precisamente una de las cosas que también vamos a tratar seguramente más adelante, que es el tema de cómo o sea, ¿en qué dedico el tiempo? ¿En hacer un presupuesto rápido y que después ir cambiándolo? ¿O le dedico un presupuesto muy gordo, muy específico y luego ceñirnos a él con la salvedad de que puede que te rechacen el presupuesto porque se asuste, ¿no? claro, Eso es un poco claro. lo que ocurre, ¿no? Pero bueno. Celia, ¿tu caso en concreto te pasa un poco como a Isa, que ofrece mucho tiempo en el presupuesto y luego se te van los clientes? ¿O eres de presupuesto rápido como un poco soy yo y ya luego vas adaptándote? Pues a ver, primero, o sea, tener en cuenta que esto no hay ninguna verdad absoluta, o sea, que realmente lo que me funcione a mí puede ser que a otra persona no le funcione porque cada uno tiene su metodología de trabajo y que luego va cambiando constantemente, entonces con cada cliente vas aprendiendo y vas apuntando cosas para el siguiente y decir, vale, pues ahora lo voy a hacer así, de esta manera o de esta otra. Y posiblemente lo que utilice hoy sea totalmente diferente de lo que vaya a utilizar dentro de un mes, porque la gracia es en ir mejorando ese proceso, ¿no? Viendo pues las preguntas que tienen los clientes y a lo mejor en qué se quedan
donde les surgen más dudas. Entonces yo sí que es verdad que, a diferencia de ti, sí que hago un presupuesto más detallado y en la parte en esta reunión que comentabas, una vez ya está aceptado el presupuesto, ya solo sería recopilación de información, que sí que tengo. Es verdad que es diferente si el cliente es agencia o particular, que hay a veces que las agencias pues ya tienen un equipo de copies o de diseñadores que pues tienen el contenido ya preparado o más encaminado porque ya tienen experiencia, pero si es un particular, sí que es verdad que tengo un PDF con una serie de preguntas enfocado con lo que decía Isa, con el objetivo de tu web, que es importante que una web tenga un objetivo porque no se hace para nada, solo tienes que tener un objetivo. Entonces, con una serie de preguntas, pues te ayudo para que hagas el contenido de tus páginas. Y nada, yo tengo, lo vuelco a todo en un mismo documento y ahí pues van rellenando todo. Y sí que es verdad que reuniones sí tengo una primera de descubrimiento porque previa al aceptar el presupuesto, pues sí que necesito que haya un match común, ¿no? O sea, que el cliente esté a gusto, que yo también, y que veamos que vamos en la misma sintonía. Y una vez aprobado el presupuesto, pues ya sí que sí se puede tener menos reuniones, o sea, solo tener las reuniones necesarias. Si es para pasar contenido, pues ahí está ese documento donde se puede volcar todo y si hay alguna duda, pues yo puedo, es bastante intuitivo, puedo contestar sin problema pues dónde meter cada cosa y un poco facilitar, ayudar y guiar. Pero si no es necesaria otra reunión, pues no, prefiero que ese tiempo se dedique a trabajar tanto el cliente en su contenido como yo ya con la programación y el diseño de la web. Vale. Habías hablado bueno, has hablado, Celia, por ejemplo, de que sí que tienes bien diferenciado el tema de los dos tipos de clientes, ¿no? Del tipo de cliente de agencia y particular. ¿Has encontrado muchas diferencias en la hora de desarrollar ese flujo de trabajo? Estamos ahora dentro de la parte de la pregunta de flujo de trabajo, ¿de acuerdo? Que bueno, en tu caso se diferencia mucho en diferenciación de esos dos tipos de clientes o realmente no es tanta la diferencia, es más algo interiorizado tuyo. A ver, el documento que utilizo para que vuelquen todos los datos y también comparto el estatus de cada tarea. Yo, por ejemplo, a diferencia de Isa, sí que no hago como hitos o milestones, yo lo separo todo por tareas pequeñas y las vuelco ahí todas. Entonces el cliente tiene total acceso para ir viendo en cada una que estoy. Y ese documento donde vuelco pues, también el resumen de las reuniones y todo, sí que es igual tanto para agencia como para particular, pero sí que es verdad que en particular pues no tiene tanta experiencia porque no se dedica a eso en su día a día, entonces sí que necesita por así decirlo, más apoyo o educación, un poco formarle en este campo web, porque puede no tener ni idea. Es verdad que hay gente que, más en WordPress, que al ser una herramienta que tiene también posibilidad de utilizar sin código, hay gente que se forma y es curiosa, pero a lo mejor hay gente que solo quiere su web y ya está. Entonces no tienen ni idea del entorno web y hay que ayudarles un poco, guiarles. Entonces sí que se nota la diferencia. Yo trato por igual a nivel de recopilación de contenido y programación y diseño y pasos, pero sí que requiere más apoyo y guía a los clientes que son particulares, claro. Genial. He apuntado un par de cosas aquí que te voy a preguntar y ahondar más adelante. Isa, ¿y el tuyo después de justo recibir esa prestación de presupuesto de esa reunión previa para conocerlo? ¿Qué nos puedes contar? Bueno, yo a diferencia de Celia, no trabajo, yo mi experiencia viene mucho con el cliente este particular pequeñito, ¿no? De que no trabajo con agencia, entonces
yo sí que he utilizado Trello, he utilizado Asana, pero por una propia organización mía, porque soy muy caótica, entonces la podemos, la podemos liar, y es súper importante el mantener unos ritmos de entrega y unos tiempos acordes a lo que se ha fijado en ese presupuesto, ¿no? Entonces yo con el cliente no comparto ese to-do, aunque sí que me lo hago para mí. Sí que lo que hago es que mi comunicación con un cliente que es pequeñito y que sé que no le podemos meter mucha historia, es una comunicación asíncrona por email, donde yo, pues a final de semana, oye, llevamos esto, nos queda esto. Ahí hay veces, yo normalmente lo que hago es que el cliente entregue todo antes de yo empezar con la web. Yo normalmente no empiezo hasta que no está todo, porque si no volvemos a lo mismo de que termina perdiendo dinero a fin de cuentas, porque no puedes coger otros encargos, ¿no? Porque estás con esa web a media. Entonces, es verdad que eso, que no termino yo de, por decirlo de alguna forma, de compartir esa parte, ese proceso, ¿no? Sí, para no añadir ruido, ¿no? Que también a veces si compartimos todos nuestros materiales de proyecto, de cómo va el proyecto, al cliente le puede dar más ruido que... Claro, es que a veces que a ver, en mi caso a veces ni se lo miran, ¿sabes? Porque ellos lo que quieren es ver el trabajo, ver cómo va el trabajo y que se haya finalizado. Entonces, es que depende mucho del perfil al que te estés enfocando. Yo entiendo que si es una agencia y hay un equipo y hay varios equipos, es lógico que haya una coordinación, pero cuando es un cliente muy de tú a tú, para mí es mucho más productivo trabajar con email. Oye, llevamos esto y necesito esto, o este paso está parado porque no tengo esta parte, aunque se intenta cerrar todo de antemano y que esté todo el material, ¿vale? Pero esa es un poco mi comunicación con el cliente y mi forma de utilizar esa herramienta, que aunque yo sí que me agendo y me pongo tareas y demás, pero por una historia propia, que no, y por una historia de responder a tiempos y responder a entregas, pero no con el cliente en sí, y también porque, oye, por H por B, en mi proceso y en mi andadura no he trabajado mucho con agencias. Entonces trabajo con ese cliente más de tú a tú, y luego lo que decía Celia también, es un cliente que tienes que ir educando, educando entre comillas, pero al uso de la tecnología, y para eso para mí es muy útil, por ejemplo, los vídeos de Loom, ¿no? Y le vas haciendo así que incluso cuando se termina el paquete de encargo, en ese presupuesto van incluidos pues X vídeos explicando pues cómo moverse con las webs, cómo publicar nuevo contenido, y eso es algo que queda ahí y que ellos siempre pueden revisar, ¿no? Entonces sí que a mí me resulta útil esa forma. Y de ese proceso justo hablamos en la anterior mitad de cómo integrar la parte de la documentación en el propio WordPress, así que os recomiendo que os le echéis un ojo. Estáis hablando ya de cosas muy interesantes, que este es el tema de si por un lado doy acceso a todo mi historial de proyectos, si se lo doy, el tema de que me los den los materiales, ¿no? Para mí es un punto clave, creo que a la hora de procesar un proyecto o de empezar un proyecto es tener los materiales. Pero eso a veces creo que es uno de los puntos de dolor más grandes, porque si bien tener el contenido, muchas veces los clientes que tenemos, el contenido no saben muy bien qué contenido tienen que aportar, ¿no? Entonces, esa tutorización, ese acompañamiento que habéis hablado ya de cómo poder plantear su web, su arquitectura web, es algo que incluís en el proceso en vuestro proceso de creación de la web, esa arquitectura web, esos contenidos, o por lo menos le echáis una mano a la hora de plantear qué debe escribir en su página, porque ahora os voy a hablar yo un poquito de mi caso. A mí lo que me está resultando más fácil a la hora de interactuar con los clientes, que hagan las cosas, que es como el problemón, ¿no? De que se pongan, que se nada, estaba comentando de lo que me ha servido a mí a la hora de poner en práctica para que los clientes pues haya una conversación mucho más fluida, ¿no? Y es que a veces, o sea, yo hago el presupuesto, lo aceptamos, etcétera, ¿no? Que soy un poquito más de presupuesto rápido, le pregunto las cosas básicas que sé que más o menos necesitan, sus necesidades, sus objetivos. También tengo ese formulario donde lo rellenan y a partir de ese formulario que rellenan, que si queréis ahora lo paso, que lo tengo que buscar, eh, ya os elaboro el presupuesto, ¿no? Que por supuesto lo pongo en Figma,
¿vale? Yo ya ahora todo Figma. Hace bien. Sí, sí, bueno, lo hago en Drive y luego lo paso a Figma y entonces pues ya PDF, comparte, que sí, pues todas las siguientes iteraciones que hagamos tienen el presupuesto presente para que vean en qué fase están del propio presupuesto y si necesitan añadir alguna funcionalidad más o bien se añade a ese presupuesto una vez realizado o ya al final de la siguiente iteración, ¿no? Cuando ya entrega la fase. Pero eso, lo que sí que me ha funcionado bastante es que yo le hago como la página inicial, ¿no? Se hace como la página inicial para ver inspiración, o sea, me piden que me digan una par de referencias en el propio formulario de elaboración del presupuesto y a partir de ahí hago como pero súper rápida, ¿eh? Un diseño súper rápido de cómo va a ser la página principal. Y a partir de ahí curramos. O sea, mínimo producto viable, pero de diseño. y a partir de ahí les comento cómo funciona la herramienta de Figma para que pongan sus, Anotaciones, ¿no? sí, Los sus comentarios, ¿no? comentarios, etcétera. Y más o menos eso es lo que me ha ido funcionando. Sí que es verdad que tengo clientes que son más de teléfono, me gusta esto, no me gusta esto, vamos por ahí, está bien, etcétera. Y hay otros que van más de email, o sea que ya es un poco adaptarte. Porque sí que es verdad que cuando trabajas con clientes pequeños, como comentáis, hay gente, y Celia también, que hay gente que es mucho más, le gusta mucho más la tecnología y sí que se adapta a los nuevos formatos, y hay gente que es que no tiene tiempo, que no quiere o directamente pues no le va a ese tipo de plataforma o tiran de WhatsApp, ¿sabes? Que en eso hay un poco como intentamos tener, por lo menos yo intento tener poquitos clientes, me Eso, adapto a ellos, ¿sabes? Ya ahí no me... claro, muy talibana en ese sentido de... yo ahí me pasa un poco lo mismo, intento filtrar mucho y intento, o les hago entender que, oye, si se están metiendo en el jaleo de crear una web, mínimo, se tienen que poner un poco las pilas, en el sentido de que tienen que un poco saber o querer tener esa intención de meterse dentro de WordPress, de poder un poco trastear, ¿no? Sobre todo porque el mundo que le viene no puedes estar, oh, te mando un audio y te voy a contar por aquí o sea, los cambios que vamos a hacer, ¿no? Pero es verdad que hay veces que ya hay un cliente que se encasquilla, que no, que oye, que vuelva al audio y que tú ya lo has recondicionado para que se vaya por el email y él te vuelve al audio. Entonces ya dicen, mira, tiro la toalla, vamos por el audio y vamos a intentar solventarlo de la mejor manera. Aunque es verdad que lo ideal es quitarte un poco eso y vamos, reconducirlo de, a mí me ha llegado, oye, ¿y cuánto me cobras por una web de este estilo? Vale, pues muy bien, mándame un email, me cuentas con detalle el proyecto y yo ya luego hablamos, pero por lo menos ese interés, pero no por nada, sino porque también la experiencia que he tenido de, a ver, cuando empecé que necesitabas clientes sí o sí y que te coges cualquier tipo de cliente, que ese tipo de cliente que ya te huele un poco a quemado, te terminas quemando. ¿Sabes? y que esa intuición que a ti te da desde el principio, oye, que a lo mejor no es tan equivocada. Lo que pasa es que evidentemente tampoco puedes descartar, depende mucho de las circunstancias en las que te encuentres y no puedes descartar por descartar porque sí, ¿no? Y es importante eso también porque cuando empiezas, pues te toca de todo. Sí, es verdad. Además, aquí salimos en pantalla, es como, o sea, esto siempre se ha hablado mucho, lo del cliente tóxico, el decir que no, etcétera. O sea, que aquí hay un montón de charlas y podcasts hablando de esto. Es simplemente que pedirle que sea lo más detalloso posible y que además es su proyecto, ¿no? Es una página web que se va a hacer una inversión y que si alguien no lo trata como algo muy por encima, ¿no? Como el que compra, yo qué sé, una aspiradora barata, pues no tiene cariño, no tiene en cuenta, entonces mejor no Y que plantear. no va a funcionar, que eso no No funciona. funciona, que hoy día en un mundo como es Internet, que hay mucha gente que se flipa y que es como, oye, hazme la web que me voy a forrar vendiendo cursos. Pues mira, no, esto no va así. O sea, esto lleva un trabajazo detrás que alucina y yo los únicos proyectos que he visto que han tirado, que han ganado dinero son gente muy curranta. Y ese mito está y la gente te llega con esa historia, ¿no? Entonces también se trata un poco de romper y de, oye, si tú no te ves con esto mejor no te metas, pero si te metes porque sepas que es una parte de tu negocio más, no es otra historia y tienes que dedicarle tiempo y esfuerzo.
Pues sí, totalmente. Y Claro. bueno, hablando de metodologías ágiles, abro la caja de Pandora. ¿Habéis utilizado una metodología ágil o sea, o parte de esta, pues yo qué sé, Scrum, Agile, ¿no? O parte de esta metodología o algún framework, pues tipo Kanban o yo qué sé, Model Business Canvas o el tema de del valor de la propuesta de valor, ¿no? De mapear el cliente cómo es o hacen benchmark de estos de buscando la competencia y los puntos débiles de esa, los puntos débiles, los puntos a resaltar también de la competencia, etcétera. ¿Habéis usado este tipo de metodología? ¿Celia? A ver, ¿De ti? yo veo aquí muchos temas mezclados. Es como, de repente tanto concepto a mí me ha abrumado. No, sí, es que, a ver, hay temas diferentes. Primero estábamos hablando antes de lo del tema de decir que sí o que no. Eso sería más de presupuesto y claro, ahí amplísimo. Y amplísimo espectro que no me gustaría tampoco abrir porque ya te digo que me gustaría que tratáramos más la charla en lo que pasa después del presupuesto, ¿no? Pero bueno, claro, y como luego va muy unido a las primeras charlas, a las primeras reuniones, pues bueno, sí que es sí, y importante. además que a veces el proceso va y vuelve en la mayoría de los casos. O sea, es verdad que sí, cuanto más definido lo tengas al principio, tanto la estrategia como todas tus condiciones, incluidas como comentabais antes de comunicación, si lo tienes definido en el presupuesto, pues es una cosa también que tampoco tendrías que discutir después, pero bueno, que depende del cliente, que luego eso también puede ir cambiando. Pero quitando esa parte y ahora volviendo al tema de los frameworks, lo que comentabas de metodologías, es que también yo sigo viendo diferencia entre eso, cliente particular y agencia, porque si estábamos comentando que ya el cliente particular hay que pues formarle o guiarle o apoyarle con todo el tema de el contenido, lo tienes que subir aquí, lo tendrías que entregar ahora, esto funciona así, una web no es dar un botón y ya se ha hecho, funciona de esta manera, pues imagínate si encima le tienes que explicar lo que es Scrum o Agile o cualquier de estos frameworks. Entonces, yo cojo de cada uno lo que mejor creo que se puede adaptar al proceso que considero que me puede valer en cuanto a la experiencia que he tenido con otros clientes y sí que, por ejemplo, pues utilizo Kanban, pero claro, yo al cliente no le digo esto es Kanban, vamos a hacer un No, cuadro, claro que no. no, estamos hablando de cosas internas, porque se supone que también, imagino que en la audiencia veo por ahí a Baptiste, veo a Emilio Tejada, o sea, sé de personas que están aquí que se dedican a lo mismo que nosotras. Entonces, pues Sí. bueno, me imagino que es una audiencia que sabe de lo que hablamos. Ah, sí, 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 pues a nivel interno sí que lo utilizo, pero claro, eso el cliente no se lo comento. Yo Claro, he hecho no, no. una recopilación de lo que creo que mejor me funciona, como tanto de comunicación como de seguimiento de proyecto. Y sí que yo, por ejemplo, utilizo Coda y me he hecho, pues eso, yo sí que comparto el estatus Sí, y creo que está bastante intuitivo. Y eso que con cada cliente que he ido teniendo me como la cabeza de cómo es la mejor, lo que comentaba al principio del todo, que se va ganando con la experiencia y vas un poco modificando tu metodología. Y siempre me como la cabeza de decir cómo puede ser lo más sencillo para el cliente, para que lo comprenda y que, pues que no tengas que hacer tanto apoyo, pues lo que comentabas, o con audios o con emails o todo lo que me pueda evitar eso, pues me como la cabeza para poder conseguirlo. Entonces sí que utilizo metodologías, pero a nivel interno y no sigo a rajatabla una sola, sino que cojo un poco de lo que me voy formando y voy aprendiendo, pues cojo lo que creo que me puede valer mejor para mi metodología, que como había dicho al principio no es la absoluta, que es la que a no. día de hoy me funciona a mí y oye, que probablemente a otra persona no le funcione o sí, o... No, y me imagino además que también la cambiarás con cada tipo de proyecto, cada tipo de cliente, etcétera, que eso también es algo que a mí me ocurre, que voy cambiando los frameworks que utilizo, hay veces que pues sí veo lógico hacer un journey, o sea, un customer journey, que ahora mismo no sé cómo se dice en castellano, pero básicamente es un mapeado del servicio de la página web si en ese momento existe, ¿no? Y ahí te puedes detectar los puntos de dolor de ese momento del producto o servicio o, o si que existe, ¿no? Si es un producto nuevo, pues intentas hacer pues, un product fit, ¿no? Del tema este
del tipo de cliente, ¿no? Si no lo tienes muy detectado, pues un poco lo intentas mapear o detectar así y puede servir muy bien para crear la arquitectura web, ¿no? O sea, porque al fin y al cabo, uno de los mayores puntos de dolor a la hora de empezar a crear esa página web o esa primera versión es la arquitectura web. O sea, saber qué va a poner en su web, que muchas veces no lo tienen muy claro, ¿no? Y vamos, a mí por lo menos es una de las Sí, cosas más más dolorosas. difícil. Mm. Sí, es así. Ahí normalmente si ya tienen un trabajo previo hecho, yo muchas veces o se trabaja con la misma estructura o si ya también si tienen un keyword research realizado es muy útil para plantear esa arquitectura porque trabajamos de cara a la indexación. Hay veces que yo incluso con algún cliente llegaba a ser un keyword research muy básico para sacar, siempre es como muy obvio, ¿no? Que los e-commerce sacan las categorías fuera, las metes en el menú y trabajas a partir de ahí porque eso es lo que se indexa, ¿no? Entonces es verdad bueno, que de arquitectura también depende mucho si es corporativa, si es e-commerce o cómo va, pero es uno de los puntos dolorosos de una web y donde en esa reunión que yo hablaba al principio es donde tanteas un poco, bueno, qué tienen, qué quieren vender, porque hay veces que, bueno, es que yo vendo tal servicio, pero el servicio está en la página 7000 de la web, ¿sabes? Entonces, como, sácate eso para afuera, ¿sabes? Que ese escaparate hay que ponerlo un poquito más vistoso, ¿no? Y eso no está, ¿no? Entonces, esa reunión previa sí te sirve un poco para saber qué es lo que le interesa a ellos potenciar y cómo tienen actualmente la web, ¿no? Yo, o sea, si me dejas ahí añadir a eso, sí que es verdad que esa parte sí que la completo, pero antes del presupuesto, porque es necesario saber para qué quiere la web. Entonces, y por ejemplo, hacer un buyer persona o ese tipo de cosas. Aparte, también veo mucha diferencia entre agencia, porque la agencia lo tiene muy claro y esto ya te lo va a dar. Pero el particular no le puedes hablar de un buyer persona ni palabras extraños. No. Entonces, sí que tengo una batería de preguntas que los resultados son los mismos, pero son muy en vocabulario amigable. O sea, es decir, pues sí que preguntas cuál es tu cliente ideal o ese tipo de cosas que pueden entender o las 5 palabras que definen tu marca o algo que les haga pensar y que tú consigas esos resultados, pues a lo mejor pues eso, de esas metodologías o sí, la información que tú quieres, pero que se lo preguntes de una manera en la que puedan responder. Claro. Que no salgan corriendo, ¿qué estás contando? Oye, pero que eso parece una tontería, pero que no es tan fácil, ¿eh? Que muchas veces la gente se flipa un poco con los tecnicismos y que no podemos perder de vista que nuestro cliente hay que hablarle de aquella manera en la que entienda las cosas. O sea, que no somos más profesionales por decir las cosas más técnicamente. Somos profesionales si decimos las cosas técnicamente en el ámbito correspondiente. Pero si tú la persona que tienes delante, mi madre, yo tendré que explicarle cómo funciona eso, para que ella pueda decidir cómo quiere ese producto. Claro, sí, totalmente. Vamos. Hablar en el lenguaje que tenga la persona a la que estamos dirigiendo. Al final es un poco saber a qué audiencia nos dirigimos. Está dirigiendo. Sí. Bueno, voy a comentar unas cuantas cosas que están diciendo por el chat. Sí, bueno, cambiamos un poquito de tercio. Emilio Teja dice que nos pregunta si tenemos alguna herramienta para elaborar y mostrar el presupuesto. Yo os voy a comentar lo que utilizo yo, ¿vale? Yo hago a partir de un Google Drive que compartí una vez Mau Helves en su blog, que os lo pasaré ahora, lo buscaré y os lo pasaré. Me he elaborado mi hoja de Excel y a partir de ahí, esa hoja de Excel, cuando tengo ya los precios, etcétera, lo paso a un documento de firma que si queréis después, si tenemos un ratito, también lo comparto y os lo enseño que es un momento, ¿vale? Eso es lo que utilizo yo, Drive, o sea, un Google Drive y Figma, ¿vale? Yo uso Drive, yo lo tengo también así, lo tengo maquetado en Drive y tengo, es un poco lío porque tengo como 3 tipos de modelos dependiendo del tipo de web, porque el trabajo es diferente y siempre requiere meterte y oye, es que este cliente ha pedido esto y tienes que especificar cuáles son los archivos que se van a cambiar, qué es lo que no se va a cambiar, para que eso que estáis comentando también ahí, oye, que es que me están pidiendo un añadido, no, es que eso no estaba en el presupuesto, entonces eso es una fase más, ¿no? Entonces yo sí lo tengo en Drive, es una plantilla, creo que son 15 páginas, una barbaridad, y ahí viene todo, tiempos, precios, qué entra, qué no entra, y son diferentes dependiendo del
la tipología de proyecto. Sí, o sea, aquí es que totalmente a gusto del profesional, porque opciones hay 300.000 y es verdad que he ido pasando por cada X meses, voy cambiando, entonces a día de hoy sí que utilizo Coda porque me gusta tenerlo ahí todo volcado. En vez de antes, pues eso, pasaba PDFs, tenía varios documentos, no sabía cómo compartirlos con el cliente y que todos se recogieran en un sitio. El Drive al final me parecía como si fuera tu escritorio y poco visual, porque o sea, maravilloso porque puedes meter todo lo que quieras, pero me gustaba que en un documento estuviera recogido todo. Entonces, a día de hoy, eso lo he encontrado en Coda y ahí sí que comparto, pues de todas las cosas que comparto, que también está el contenido de la web, el estatus y demás, una de ellas es el presupuesto, que se puede calcular pues con unas fórmulas. De hecho, también algún día a lo mejor también lo puedo compartir, que estaba comentando un compañero que podía compartir una herramienta de gestión. Bienvenida es, todas las que podamos compartir y para ver con cuál resonamos más, pues estupendo. Y algún día pues posiblemente también pueda compartir la mía, o sea que... Sí, nos estabas comentando que sí, que querías compartir no sé qué, o sea, a tu pantalla, te he dado acceso a tu presentación. Sí. Sí, o sea, que cuando quieras en algún momento ya lo puedes hacer. Vale. Aquí más preguntas, ¿vale? Bueno, un feedback muy gracioso de Pedro García Ródenas, que nos dice que muy chulas las ilustraciones de Isa. No son mías, Pedro. ¿Verdad? Es así. Es de una chavala que es muy salada y que hace unos diseños chulísimos. Está la referencia en el pie de página. Echar un vistazo y merece la pena, la verdad que sí. Genial, ya estamos viendo aquí la plantilla de Coda de Celia. Sí, era por si a alguien le servía de referencia, pues oye, siempre es buena ayuda o siempre se puede modificar o lo que sea, pero esto es lo que utilizo yo para el presupuesto. Pues hay una sección aquí que si va a haber alguna. No sé si hay algún dato ahí, supongo que no, pero porque son todo textos de prueba, pero bueno, por si acaso. El resto lo tengo vacío. Pero eso sería el presupuesto y aquí ya sí que comparto pues lo que serían los datos de acceso a WordPress y la FTP, demás. Aquí tengo las tareas, cuando trabajo por packs de horas, que suele ser casi siempre, pues también lo tengo aquí asignado a cada tarea y luego lo que comentábamos del contenido. Esto es bastante, creo que el cliente aquí no tiene mucha duda porque es como muy visual, entonces esto sí que estoy bastante contenta con esto a día de hoy, mañana no sé qué utilizaré. Pero entonces aquí pueden volcar pues todo el tema de las tipografías y demás, le comento a los clientes cómo hacerlo. Entonces antes en Drive sí que lo tenía que hacer como un documento de explicación, otra carpeta a la que puedan meter las cosas y aquí como que pues ya está todo junto. Y se maneja bien en Coda, no se lía. Sí, porque como es, o sea, al final es un menú en el que, oye, ¿qué tengo que hacer? Subir los textos, pues yo sí que puedes pasar los enlaces, entonces yo les comento, tienes que subir los textos en la carpeta de contenido escrito y ahí pues lo van volcando. Y tengo algunos pues si es un cliente particular que suele ser servicios, pues tengo ya cada página. Pero si no, pues sí que me toca modificarlo en alguna ocasión. Entonces, eso es lo que iba a compartir, que esto es lo que utilizo ahora porque es lo que más cómodo. Pero encantada de que compartan el resto de compañeros otras herramientas, que yo enseguida me cambio. Sí, bueno, estaban comentando que se parece mucho a Notion, es verdad que sí, que se parece a Notion, lo que pasa es que Notion no permite meter fórmulas por ahora, ¿vale? Que eso es uno de los grandes hándicaps que creo que tiene Notion con respecto a Coda, pero claro, lo que ha ocurrido a Notion es que se ha masificado de tal forma que se está volviendo casi estándar, ¿no? A la hora de hacer documentación, sobre todo documentación, ¿no? Claro, esto sería más, en vez de Notion, quizás es para, no sé, como si fuera una biblioteca, ¿vale? O sea, que los archivos hacen referencia a uno a otro, pero esto sería como un archivo suelto, no es tanto anidar contenido uno dentro de otro, sino que es como más independiente.
sería en este caso. Sí, bueno, al principio se vendía como hojas de cálculo vitaminadas, pero se ha convertido casi como que te puedes crear una aplicación, porque de hecho en la aplicación de móvil se Mira, organiza como si fuera una app cada una de las hojas, ¿no? de Mm. ese documento. Está muy chulo, la verdad es que Está muy bien. bastante. un momento, si puedo compartir otro segundo, es que he Sí, ido a sí, revisar cuando si quieras. había algo. Sigue siendo, creo que sigue siendo host. Sí, sigue siendo host. Nada, solo para lo del tema del presupuesto, para que se viera un minuto. Digo, Claro. he comprobado. Que no hay nada comprometedor. Están preguntando por No, aquí qué plan de Notion de pago, digo de Notion, perdón, yo estoy de Coda tienes, Celia. no, este es el gratuito. O sea, la verdad que te permite bastantes cosas. Y esto lo que quería compartir, que por ejemplo en Notion las fórmulas tienen que ir dentro de una tabla o de... A lo mejor aquí patino en algo porque no soy 100% experta en una herramienta. Siempre picoteo de todas, entonces a lo mejor me equivoco. Pero esto sí que estoy segura que no lo tiene, y es que puedes introducir en Coda inputs, o sea, fields, y entonces te puedes hacer el cálculo, o sea, si trabajas por horas o no, eso lo puedes, que sé que ahí, eso es de la charla de presupuestos, de si facturas por horas o por proyecto, eso es otro tema, pero bueno, que se pueden hacer cálculos si lo necesitaras directamente, entonces aquí tú puedes compartir tus condiciones y todo el texto que quieras, y a lo mejor no tendrías tampoco que exportarlo y demás, o sea que queda todo Muy rico. bien. Yo me acabo de dar cuenta de que es que está muy bien por eso, porque yo cuando voy al Drive siempre tengo que estar modificando cosas, y es verdad que ahí ya lo tienes y tienes siempre la misma historia, no tienes que andar copiando, quitando, moviendo y volviendo a revisar que todo esté correcto, ¿no? Entonces es muy interesante, la verdad es que sí. A mí me ha abierto un mundo de posibilidades, porque yo tenía las bolsas de hora por ahora con el POC en ese puesto, y claro, tenía que enviarle luego el PDF a la clienta de turno, etcétera. Madre mía. Ay, vaya, Bueno, herramientas. nada, pues tú cuando quieras tú me consultas, que yo de todo lo que haya, de todo lo que sepa, yo te comparto. Madre mía. Bueno, Batiste también nos ha comentado que manejar el feedback asíncrono es lo suyo, pero para algunos clientes solventan muchas cosas en sesión síncrona y ellos se quedan más tranquilos también. Eso es totalmente cierto. De adaptarnos un poco a ellos, etcétera. También hay veces que hay que poner como norma, ¿no? O regla, ¿no? El fin de semana, aunque me escribas por WhatsApp, no te voy a contestar. Y cosas así, ¿no? Que ocurre Ocurre mucho. y ocurre mucho. Sí, esto de que estoy el domingo en mi casa y te mando el WhatsApp porque me he acordado ahora de que la semana que viene, oye, yo quisiese trabajar con la web y es tiempo de descanso también de otra persona, y es importante, pues eso. Y yo ahí al principio pues caía mucho en responder, en ofrecer un servicio muy servicial, ¿no? Y ya llega un momento que dicen ya que no, que ya hay que educar también un poco en ese sentido, entonces pues no se responde, y el lunes a las 8 de la mañana yo te mando un mensaje, pero ahora mismo no. Entonces, y no pasa nada. Y el cliente que lo entienda bien, y si no es que no es tu cliente. O sea, que va un poco Claro. así también. Eso por eso definirlo al principio está bien, porque así luego el cliente no se lleva sorpresa. Si lo pones en el presupuesto, o sea, son el tipo de casos que cuando te pasa apuntas y dices, me lo sé para la siguiente, y lo añado, que al final en la lista de términos y condiciones es una Biblia, pero tú lo dejas Pero ahí mejor, puesto. mejor que esté, que no luego verte en un problema. Y es verdad que muchas veces como, mira, que a veces a mí me ha pasado también de clientes que se asustan un poco por el presupuesto, de esta se acaba de flipar y me ha mandado aquí una cantidad de normas, ¿no? Y como que les da miedo. Y es como, no, mira, no te preocupes, esto es simplemente un acuerdo entre nosotros, y no lleva más. O sea, es para respetarnos en esos tiempos, en que tú entregues, en que yo entregue, y en que tengamos una seguridad en ambas partes, ¿no? No tiene tampoco una mayor historia, ¿no? Pero es verdad que a mí me ha pasado esa parte también del cliente, que es como, pero esto firmarlo, porque yo les exijo que firmen en cada una de las páginas, que también es importante. Yo soy un poquito dura, pero es verdad que me ha funcionado bien. Sí, eso era. De hecho, era una de las preguntas que también os iba a plantear, que si en algún momento habéis tenido algún error, algo que pudierais mejorar de vuestro proceso de creación de proyectos, sobre todo al inicio, y qué metodología usáis a la hora de
bueno, pues apunto esta cosa que me ha pasado, esta experiencia que he tenido y para la próxima, ¿no? lo aplico, ¿no? Que esa al final es un poco en base de la experiencia, ¿no? Que se pueden dar 40.000 consejos, pero al final hasta que no te ocurre a ti No lo no, veo. No, no vale. perfeccionas, ¿no? el flujo de trabajo, ¿no? Ujú. Sí, el caso de la hoja de condiciones enorme, eso nos pasa, ¿no? La plantilla se va modificando en sí, ¿no? Una y otra vez. Yo sí he tenido errores y creo que han sido también algunos dolorosos, pero que me han venido muy bien. O sea que es verdad, porque es que este camino solo se hace así y solo se aprende equivocándote y topetándote con el cliente. Y yo recuerdo uno que fue para mí bastante doloroso, era con un cliente que ya lleva años trabajando y encargaron una refactorización de toda la web. Y yo estaba muy pillada de tiempo, entonces formamos un equipo de colaboración y demás. Y bueno, nosotros hablamos con el cliente en un tipo de web determinada y cuando íbamos presentando diseños, el cliente no le cuadraba ese tipo de web, porque el cliente quería una web con animación, con una interacción controlada totalmente punto por punto, y cuando trabajas a lo mejor con un constructor visual o lo que sea, eso no te lo da ni de broma. Entonces, o por lo menos yo no sé, ¿eh? Entonces el trabajar eso con animaciones, con JavaScript, todo muy, 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 muy medido. Y claro, ninguno de los resultados que ofrecíamos era óptimo. Y el cliente no tenía la sensación de estar de acuerdo. Y eso ya estaba firmado, estaba pagado una parte. Y lo que ante esa situación, pues bueno, yo hablé con el cliente, paramos el trabajo, se paralizó y se devolvió el presupuesto. Que es donde te duele, ¿no? Que realmente dices, joder, es que hemos estado trabajando. ¿Devolviste todo el presupuesto? ¿No? O sea, la parte que... Ya. Ahí me tocó a mí pringar, pero creo que era lo justo. Creo que Mm. era lo justo porque bueno, el acuerdo, ellos pedían una cosa, nosotros llegamos hasta un punto y es verdad, ese trabajo está hecho y ese trabajo está ahí, pero no era el trabajo que tenía que ser. Entonces, bueno, ahí sí que yo devolví el presupuesto, creí que era lo mejor y creo que era que a la larga también he tenido el hacer eso, me has reportado seguir el contacto con el cliente, no para futuros trabajos, pero no terminar mal con un cliente que nunca sabes cómo te van a venir las cosas. Entonces, es importante, a ver, yo también he terminado mal con clientes, pero he terminado mal con clientes que ya, o sea, que ya no vamos en la misma línea para nada. Creo que esto nos va a echar otra vez, Flavia. Lo cacho otra vez, tío, no me lo puedo creer, vamos. pero, Bueno, pero es creo que vamos a plantear esto, pone 10 minutos, ¿vale? vale, Pero si nos vuelve a echar y vemos que quedan cosas en el tintero, lo volvemos a entrar y terminamos de grabar vale, y ya está. Quedáis vale. avisado. No sé por qué está pasando esto, lo siento mucho, pero os juro que he pagado, ¿no? Os enseño la factura que tengo, Nada, que esto es por intervalo y ya está. de verdad. Bueno, sobre lo que estás comentando, quería también preguntarle a Celia, y porque de hecho era una parte también del guión que os estaba planteando, que si alguna vez habéis dejado al cliente o habéis dejado un proyecto en esta fase, ¿no? Una vez aceptado el presupuesto, incluso habiendo cobrado la señal, ha habido una serie de malentendidos o falta de comunicación o X que ha llevado a la solución de dejar el proyecto, devolver el dinero o devolver la parte de que no era la garantía, no sé, Feria, ¿te ha pasado también a ti esto alguna vez? O sea, después del presupuesto ya todo acordado, Mm. que finalice La relación, sí, la que relación haya un laboral. tipo de malentendido. Pues, a ver, es que es como, es un loop, porque siempre que hablamos de después del presupuesto, va como la fase previa de antes, que es otro tema, pero es que va muy enlazada. Entonces, Sí, cuanto sí. más, o sea, cuanto más tengas definido el presupuesto, menos problemas te vas a encontrar al ser aceptado, que puedes hacer todo el rato referencia a esto ya lo acordamos, esto lo hablamos y tú lo aceptaste. Entonces, claro, cuantos menos son los términos y condiciones, pues más sorpresas te puedes encontrar. Entonces, al principio del camino del freelance, pues obviamente te encuentras más cosas. Casos concretos de acabar que se haya roto la relación laboral, quizás por parte de, claro, también entra, si cobras al principio, ya esto Mm. depende de cada uno, el tema de pagos y demás.
Pero es verdad que si cobras una parte o en su totalidad al principio, pues el cliente está más reticente a cortar esa relación porque ya ha pagado. Pero es verdad que si no ha pagado el cliente el proyecto, sí que me encontré una persona que pues tuvo otros proyectos aparte de ese y ese le dejaba aparte. Entonces, claro, yo tampoco puedo estar disponible eternamente. Entonces, no es que se cortara mal, sino que esa persona dejó de atender el proyecto y como solo había pagado una parte, pues acordamos que, como estaba en el presupuesto, pues que solo se haría el pago de esa primera y la segunda no, porque habían pasado ya, pues yo creo que como 3 meses sin contestar. Entonces es como, no me voy a quedar yo ahí esperando. Pero eso es como el silencio administrativo, vamos, o sea, si no recibo respuesta, ¿no? Es que todo bien, ¿no? Sí, sí. Claro, y en este momento ahí añadí en los términos y condiciones pues otro término que es que si el cliente no da señales de vida, no sé en cuánto tiempo lo tengo ahora, no sé si son 15 días o un mes, pues que claro, el proyecto se da automáticamente por finalizado, que no hay ningún problema, ningún tipo de rencor. Sí, no es que se sí, acabe la profesional, no es la palabra, pero bueno. Claro, sino que creo que cada uno estamos profesionalmente a otros proyectos. Claro. Es que es verdad que hay un momento que se te bloquea el tiempo y no puedes coger otro proyecto porque estás pendiente de ese y estás ahí un poco, y es verdad que ahí pierdes dinero. Entonces, ¿cómo solventas esa historia? Porque además un proyecto web no es una cosa de 2 días. O sea, una web te lleva mínimo sus 15, 20 días tranquilamente si trabajas desde el diseño, el desarrollo y demás. Y una web más o menos grandecita. Entonces, ¿cómo haces para que no se te quede colgado el mes y tú puedas sacar tu facturación adelante cuando hay esos clientes que se te bloquean, ¿no? Que yo creo que es algo que pasa en este trabajo, ¿no? Yo una de las cosas que hago es que yo planteo el presupuesto total por fase o dependiendo, o sea, hago un presupuesto por fase o total. Y en la hora de pagar, pues mira, a finalizar cada fase o si quieres vamos pagando por plazos. Es una especie de, ¿no? Sí, ya dependiendo de la confianza que tengas con el cliente. Entonces, si por ejemplo por plazo, pues mira, te hago una factura del un cuarto, del 25%. Y dice, venga, vale, pues dale por ahí. Y se lleva esa factura y así ya te, un poco que, como que te asegura que vas haciendo trabajo y van siendo cobrados, ¿no? Y si en algún momento el cliente ya ha tenido la web completa, que fue un caso muy reciente, yo le he hecho la factura de las 3/4 partes, o sea, ya del resto de la web. O sea, me pagó con un 25% al principio y ya luego cuando se iba a entregar la web, me ha pagado el 25%. Y ahora vamos a trabajar en bolsa de horas. ¿Sabes? Eso ya depende, porque hay gente que sí que te paga del tirón, hay gente que sí que te paga 50% y hay gente que a lo mejor te paga, pues, hazme a 3 plazos y cada mes te pago un poco, ¿sabes? Dependiendo del tema. Tengo más preguntas, nos quedan 4 minutos 18, 17. Pero bueno, tengo las preguntas, no preocuparse la gente del chat, que las estoy apuntando en una hoja aparte para que no se pierdan. ¿Vale? Emilio Tejada nos vuelve a preguntar sobre el tema de los añadidos, que creo que más o menos se ha resuelto en lo que hemos comentado, pero bueno, si no rápidamente te lo comentamos, ¿vale? Que si tras aprobar el presupuesto preguntan que si se puede hacer esto o aquello y si vais añadiendo cosas pequeñas, pero luego supone un tiempo que como hacemos un presupuesto o una factura aparte, pues eso, Emilio, yo en mi caso lo que hago es que lo añado al presupuesto total, ¿vale? Si es el inicio del proyecto. Y cuando se vaya a hacer la factura, como voy haciendo la factura por parte, me da igual. Si lo meto en ese, o sea, si lo meto en un momento u otro, ¿de acuerdo? Que como va pagando por fase, pues si hay algún añadido, se acuerda poner cuál es y se incluye en el presupuesto. Si ya se ha entregado la web, lo que yo hago en este caso es que me contraten bolsa de horas, ¿vale? Y en la bolsa de horas ya se mete todo. A mí eso es lo que me está sirviendo. Sí, yo depende del añadido también. Si el añadido es cortito, se añade dentro del presupuesto con una partida pequeñita. Si es algo más grande que ya requiere un trabajo un poquito más de más esfuerzo, yo les digo que finalizamos fase y cuando finalicemos fase abrimos nuevo, aunque luego vaya todo dentro de la misma factura, pero vamos a cerrar una fase, vamos a comprobar que está todo bien y luego seguimos, porque hay veces que te piden cosas que se solapan con lo que ya estás trabajando. Entonces, bueno,
hay veces que como vamos a terminar esto y después damos el siguiente paso, porque va relacionado, ¿no? Y luego las bolsas de horas también funcionan muy bien. Normalmente eso ya son cuando, bueno, cuando te has terminado el trabajo gordo y ya es pequeños retoquitos o mantenimientos constantes o cosas así. Entonces eso es el trabajo de bolsas de horas que yo suelo tener, que es eso, son añadidos con el mismo cliente, pero no añadidos a ese, bueno, son añadidos a ese proyecto inicial, pero más distantes en el tiempo, ¿no? Entonces, esa es un poco la manera. O sea, muy parecido. Con tener eso, la fase previa al presupuesto bien claro, qué cambios aceptas y cuáles no, para que no haya sorpresas. Y cuando sea el caso de que no entra en el presupuesto, pues pasar una estimación de horas y pues eso, otro, o si es muy grande, pues otro presupuesto con estimación, o yo como suelo trabajar siempre con packs de horas, pues digo este paquete o este otro y ya está. Se va a cortar, ¿vale? Se va a cortar, no sé por qué. Nos vemos ahora en cuanto se corte, ¿de acuerdo? Así Vale. que, y terminamos ya con 2 preguntitas más que tenemos pendientes y nos despedimos, ¿de acuerdo? Así ya, pues bueno, nos vemos ahora. Perfecto. Celia, coméntalo tú, que te he cortado ya a ti. Luego a Flavia le va a tocar editar un rato ahí los cachos. No, el tema de las imágenes, que sí que es verdad que es que como todo repercute, ¿no? Como decíamos antes, que es un poco ciclo. Entonces, cuanto más esponja, información tengas de la primera fase en la que tú preguntes al cliente y te empapes qué es su branding, qué quiere transmitir, etcétera, pues entiendo que las imágenes que elijas pues, puedan estar más alineado con lo que piense, ¿no? Si haces ahí un poco como de chupas ahí es imposible leer telepáticamente, pero haces todo lo que puedas por intentar entender qué tiene en mente el cliente y cómo piensa, pues encontrarás unas imágenes más acorde a lo que quiere transmitir, que a veces también está confundido el tema del gusto con el tema de qué transmite la marca, ¿no? Que es como, a lo mejor al cliente esa imagen no le gusta, pero es que está transmitiendo realmente lo que quiere vender o el objetivo de la web. Entonces, pues sería un poco mezcla de tratar de hacer entender o sea, si consideras que la imagen no tiene nada absolutamente que ver y puede... Y como profesional entiendes que, bueno, que puedes darle otra opción de imagen, pues se podría elegir otra, y si no, pues decirle que en cuanto a la información que recogiste al principio de lo que significaba la marca para el cliente, para él o la clienta, pues que esta imagen refleja ese tipo de palabras y sensaciones y que crees que es bastante acorde a ello. Entonces, opción 1, o buscas otra, y opción 2, defiendes que realmente has elegido la imagen con un propósito, que ahí está el valor también del diseñador, ¿no? De defender por qué se ha cogido esa imagen y ese diseño y demás. Sí, yo sobre esto, una herramienta que a mí me funciona bastante es el tema del mood board, ¿no? Del panel Eso. de imágenes o de inspiración, ¿no? Podría llamarse también. Que bueno, que las referencias, ¿no? Pedirle referencia a los clientes, ¿no? Pedir pues, qué tipo de páginas web te gustan o qué fotografías, ¿no? De este sitio, si le pasas tú, ¿no? Te inspiran o crees que se alinean más con tu producto, y configurar ese mood board o esa investigación que haga el cliente, o sea, dirigiéndole tú, también puedes sacarle luego mucha información y volcar más referencias acorde a las que esa persona te haya dicho, ¿no? Vamos, si queréis comparto una pequeña cosa mientras Isa nos dice... Sí, yo sería un poco igual. En todas esas reuniones que has tenido y en toda esa información, lo suyo es que te pasen web de referencia o cosas o estéticas que coincidan con el estilo que ellos quieren transmitir. Entonces, muchas veces eso que ha comentado Flavia, de que creas un esquema o que le añades pues, los tipos de colores que vas a usar, la tipografía que vas a usar, o haces una maquetación muy simple, pero que vean un poco la línea, te ahorra mucho trabajo a posteriori, porque estar cambiando constantemente ese diseño no solo es que sea tedioso, es que es frustrante, porque este no entra, este tampoco entra, y hay un momento que realmente el cliente
bueno, es que a lo mejor no coincidís estéticamente. Me refiero que él tiene una idea totalmente diferente a lo que tú plantearías, ¿no? Y ahí es lo que dice Celia, que hay que explicarle, hay que decirle, bueno, es que esto, a ver, esto hay formas de plantearlo de una forma más estética, o este color porque intentamos transmitir esto o esto otro, o esta tipografía porque es más informal, porque esta web responde más a ese criterio, pero aún así te puede ocurrir, como me ocurrió a mí, que aunque yo qué sé, yo creo que nosotros presentamos casi 10 diseños diferentes y no había forma, ¿no? Entonces, ante eso ya, ahí tienes que parar el trabajo porque no entramos en una rueda que no es beneficiosa para nadie, y porque estamos hablando de dos polos opuestos, ¿no? Entonces se están pidiendo dos cosas diferentes, y lo ideal, o lo que a mí más me funciona, es poner sobre la mesa el problema que hay, que no conseguimos llegar a un acuerdo, y bueno, y parar esa relación laboral en ese momento. No es lo aconsejable, y lo mejor es buscar y siempre defender, pero es que hay veces, hay situaciones en las que, bueno, se te puede complicar mucho la historia, ¿no? Y aunque tú intentes trabajar y sepas la estética y sepas un poco la forma de trabajar de ese cliente, bueno, pues ¿qué te puede ocurrir, no? Entonces, mi recomendación es eso, siempre que puedas presentarle ejemplos visuales en la línea de lo que vas a trabajar antes de codificar nada, te va a ahorrar trabajo, te va a ahorrar mucho trabajo. Pero hay veces que, aun presentando tu ejemplo y presentando todo, sí, tira para adelante, y luego te encuentras con el problema. Eso es otra historia, otra pata del presupuesto. Y de hecho, el trabajo que os estoy pasando ahora es para que sepáis un poco qué es eso del Moodboard, pero es verdad que, por ejemplo, para este proyecto en concreto, todavía no hemos llegado a una solución después de haber presentado 40.000 propuestas. O sea, 40.000, a ver, pero 7 han caído, por lo menos. Así que es que a veces se enquistan los proyectos, y si no salen, normalmente a mí o me sale a la primera o a la segunda, pero si ya se enquista no sale, y a veces hay que parar, ¿no? También Y depende, sí, perdón, también depende mucho de la gente que hay en ese equipo de trabajo. No es lo mismo que tú trabajes con un cliente directamente y que puedes llegar a un acuerdo, a que existan 5 personas que se tienen que poner de acuerdo para llegar a un acuerdo con el diseño. Es que sí. cada caso también es muy particular. Mira, este tipo de Claro, presupuesto que esto, presento así como abierto a veces, ¿no? Que lo haces en Drive, por ejemplo, en mi caso, y luego pues lo pongo aquí para que tampoco aparezcan todo, o sea, para que no marear, vamos, básicamente. Que por eso digo que en mi caso lo hago como súper rápido y muy extenso, ¿no? Más o menos, no es como una hoja de ruta, o sea, no es como una hoja de ruta, es como una especie de hoja de precios, ¿no? Pero que luego ya, a partir de cómo crees la estrategia del cliente, pues ya le haces algo mucho más laboral, ¿no? Una vez con la toma de requisitos, una vez aceptada la relación laboral. Eso es lo que quería compartir, y bueno, a ver, te dejo de compartir. ¿Ya? es- Vale. Esto que compartes es maravilloso, porque lo que decíamos antes, que toda la información que puedas recopilar, o sea, si tienes, yo también pido webs de referencia, porque todo lo que o sea, si puedes hacer como si fuera una lectura telepática, aunque no exista, pero lo que más acercado esté a eso, pues bienvenido sea. Cuanto más información, mejor. Exacto, porque pilla, por ejemplo, aquí ya en proyectos activos he metido una web que solamente tiene el presupuesto hecho, pero ya a partir de aquí van a ir viendo, tiene el presupuesto aquí hecho, ¿vale? Para que en cualquier momento, desde la exploración del diseño, aquí irá ya la exploración del diseño, vuelvan al presupuesto para que vean en qué fase están, ¿de acuerdo? Esa es, por ejemplo, para intentar que utilicen Figma, y bueno, por ejemplo, este otro que sí que está en la parte ya de los comentarios. Veis que está aquí la nubecita de comentarios, tenía aquí el presupuesto y la fase, etcétera, y luego Sí. en la exploración, bueno, el benchmark, etcétera, las referencias, y luego en la exploración pues ya tiene aquí pues el diseño, ¿no? En este caso en móvil, o que hay muchas más personas que entran por móvil, entonces pues se hace de primero hacer el diseño en móvil, y aquí están pues todos los comentarios que me va haciendo y las cosas que tengo que cambiar, ¿no? Así es un poco ese proceso de comunicación entre los clientes y el diseño en este caso.
Tenía otra, a ver, espérate. Que usa la versión de pago de Figma, ¿qué licencia recomienda, Emil? Yo tengo, creo que la universitaria, ¿vale? De todas formas, si tenéis alguna, ¿cómo se llama esto? Espérate, Stop Share. Ahora, ya está, que quería dejar de compartir. Yo tengo la licencia de universitaria porque tengo relación con la universidad y puedes tener una cuenta gratuita con un email de universidad, que os recomiendo, ¿vale? Si no, la versión gratuita va estupendo porque puedes compartir con un montón de gente ya gratuitamente y solamente creo que la limitación está a 3 archivos por proyecto. Y, o sea, yo por proyecto no solo lo organizo así porque tengo esa posibilidad, pero si no, creas más proyectos o un archivo por proyecto y ya está. O sea, que realmente no hay limitación con Figma. No hace falta un plan, a no ser que sea una gran organización, no te hace falta un plan premium en ese sentido. ¿Vale? Tenía otra última pregunta y ya creo que lo vamos a dejar porque vuestro tiempo es súper valioso y estamos aquí haciendo, vamos, el máster de relación clientelar. Sí, Emilio también nos preguntaba 2 cositas más. Una, si incluimos los wireframes o los bocetillos, ¿no? del diseño web en el presupuesto. Yo en mi caso no, normalmente no. Si incluyo wireframes es porque trabajo de codo a codo con alguien que sí los hace, ¿vale? O sea, yo si hago wireframe lo hago por mi cuenta, o sea, para mí. Pero no se lo presento al cliente porque no lo entiende, ¿vale? No, en vuestro caso, ¿qué experiencia Depende. Si es una web a medida completamente, sí, porque se entiende que ese diseño debe llevar toda la tipografía, los puntos, los colores de la web, todo, y eso es un trabajazo. Entonces yo sí que lo meto, pero si es una web a medida, si es una web donde sí te han pedido que crees, pero que no tienen un diseño específico ni nada, aunque tú pases referencias de, bueno, puede quedar así o puede quedar asado, también luego tienes un margen de cambio, ¿no? No es algo que tiene que ir al detalle pixel perfect, por decirlo de alguna forma, de aquí no me puedo mover. Entonces, ahí, cuando es algo para ti, para tener una referencia, o para ahí no, porque es algo más de ayuda propia. Pero si es algo incluido porque es una maquetación de un theme desde cero, sí. Entonces sí que va. Además que son varias pantallas, o sea, que es que no es la home, que es que cada una de las pantallas que se trabaja. Entonces... Yo a la pregunta si está incluido en el presupuesto, si los hago, sí, porque o sea, es algo que envío, no lo suelo enviar, ¿eh? No, pero es algo que ya haces posterior a la aceptación del presupuesto, entonces ya se entiende que iría en el desglose del presupuesto, entonces ya se entiende que está incluido en el proyecto y claro, sí que Claro, sí, lo incluyo en el presupuesto. lo que me refería a que no no lo incluyo. Dentro de las horas que meto en la especificación de una cosa, por ejemplo, yo siempre meto una cosa de investigación. Entonces ahí va Jack Wilson. Lo que pasa es que no se lo paso. ¿Por qué? Porque es que se lo he pasado, hay veces que he pasado una especie de mapa de contenido, etcétera, de que llevan cada web y no han entendido nada. Entonces, pues paso. O sea, lo que he visto que entienden es el producto en sí, el prototipo. Y que pinche y que tal, porque si no es que no lo entienden. Vamos. O sea, ya puede depender de una agencia o si es un equipo de tecnología, pues por supuesto. O sea, seguro que ya además que ya te pasan, he tenido casos que me han pasado PowerPoints donde tú vas ya con los esquemas hechos del contenido y donde tú ya vas diseñando ese a partir de PowerPoint o lo que te pase del esquema, ¿no? Que para ello es wireframe, ¿no? En fin, sí. Y una cosa que nos comenta Pedro, ya creo que lo vamos a terminar, es que tiene un gran problema, que es que esto también me ha pasado, que en la parte de equipo, los clientes les da vergüenza poner las fotos, ¿no? Poner sus fotos, etcétera. Que esto yo creo que es un poco, todo el debate, ¿no? De nuestra propia cultura latina. Nosotros no somos como los anglosajones que nos encanta personalizar y poner cara a los productos y a los servicios, etcétera, ¿no? Yo creo que eso va un poco la comodidad
del propio cliente. O sea, no podemos obligar a que ofrezca una imagen que no es. Por tanto, si no se sienten cómodos a la hora de poner en el quiénes somos su imagen, pues buscar otras alternativas, que hay un montón de ejemplos. No tiene por qué poner la imagen de equipo y toda esa gente ahí listada. No sé qué pensáis vosotras sobre este tema. Totalmente de acuerdo, de que muchas veces es que si no se trata de crear un producto con el que tú te sientas cómodo o te sientas cómoda. Entonces hay veces que, oye, yo no quiero poner una imagen, pero este símbolo o esta historia sí que me representa. Oye, pues eso a lo mejor va a la página de quién soy, contar un poco sobre ti, ¿no? Pero es verdad que a mí también me ha pasado lo de la imagen, que se ve que es algo común, que la gente le da vergüenza y no es necesario meterlo. O sea, que muchas veces tenemos en la cabeza que por narices tiene que ir la típica foto de todos sonriendo y tal. Bueno, no. Se trata de crear un producto que refleje la marca y sobre todo que ellos estén cómodas, ¿no? Exacto. Yo en este aspecto sí que la primera batería de preguntas antes del presupuesto sí que eso pregunto que palabras que hagan referencia a la marca, ¿no? Que definan la marca. Y las fotos que se buscan acompañan a esas referencias. Y es verdad que a la hora de elegir las fotos yo sí que digo que recomiendo que sean propias, porque es verdad que al final conecta más con el cliente, ver como el detrás de el behind the scenes, ¿no? Que en español, pues detrás de las cámaras. Pues es verdad que, o sea, vende bastante las cosas personales y los usuarios se identifican más con algo que existe y que pueden ver, ¿no? Eso por una parte, pero desde luego que eso luego entra en la opción del cliente, que si no lo quiere poner y no lo quiere reflejar, pues está en su total derecho. Y luego también hay veces que si la fotografía no es profesional, quizás no hace tan buen... da peor imagen que si es una de... Pero ante las opciones, o sea, yo la primera sí que diría ponlas, pero que sea profesional. Y si no es profesional o no la quieres poner, pues a una de stock y que sea lo más parecido, fiel a tu compañía, ¿no? Y a la gente que trabaja ahí. Pero yo sí que recomiendo mucho ponerlas. Sí, a ver, que otra alternativa, que, si no quieren aparecer su careto tal cual, es que sea una fotografía grupal o que sea una fotografía del espacio, con la gente currando, con la gente trabajando. A veces mucho más potente ese tipo de situaciones que se pueden además ver mucho más reflejados en su entorno laboral, pues eso, no en su despacho, pero a lo mejor sí en el espacio de trabajo, en su casa, no tiene por qué mirar a la cámara. O sea, se pueden hacer unos recursos fotográficos, vamos, que hay infinitos, hay un montón de web también donde podéis tomar ideas de cómo se presenta la página de quiénes somos, que es una de las más visitadas, y no solamente ponerlo al estilo anglosajón de mira qué guapos somos los mejores, ¿sabes? Que realmente es verdad que no es, que chirría en la cultura latina, por lo menos a mí me chirría cuando veo algo que está súper impostado de ese tipo, ¿no? Trasladarlo anglosajón bueno, en este caso a nuestro país, a España, ¿no? En fin. Bueno, chicas, yo creo que hemos respondido a todas las preguntas que nos han planteado, hemos respondido a la batería de preguntas que había planteado y además hemos respondido a más preguntas que nos han surgido. Así que muchísimas gracias a las dos por estar por aquí. A la audiencia que han venido, que nos ha aguantado estos 2 cortes que hemos tenido, que hemos tenido que volver a entrar, ¿no? Y, por fase como el presupuesto. Sí, eso como el presupuesto. Y nada, emplazaros a la siguiente reunión que vamos a tener el mes que viene. Seguramente, bueno, os puedo decir ya los ponentes, porque lo que me falta por saber es el día, pero sí que ya lo había palabrado con ellos, que van a ser Bodan Sila y Laura Folgado, que van a estar aquí hablando de pues, una especie también de mesa redonda, pero sobre Oxygen Building, ¿vale? Buenos ponentes, buenos ponentes. Buenos ponentes. Sí, seguro que nos tienen muchas cosas que contar y bueno, ya os iremos pasando material sobre Oxygen que podáis ver y ver, o sea, ver y consultar, porque bueno, es otra builder, otro constructor visual que ha aparecido en escena
ya lleva tiempo, pero bueno, sí que lo estamos usando, yo por lo menos lo estoy usando bastante en los últimos proyectos y está bastante interesante. Pero bueno, con el full site editing ahí acechando, no sé yo cuánto va a durar Va a durar. todo esto. Así que nada. Yo también, yo añadir que agradecida y muy positiva la experiencia y que si alguien quiere seguir preguntando, yo estaría aquí toda la tarde, tranquilamente, así que por redes, lo que quieran, yo encantada de responder. Robot Juggler pues, en todas las redes, menos en TikTok, porque no me he animado yo todavía a bailar. Así No, que... pero bueno, la verdad que empezó a animarse ya y de vez en cuando ya creo que yo que cuando esté un poco más lo físico, ahora mismo ya no puedo plantear un face to face de eso, de TikTok, ¿no? Comentando cómo hace, yo ya tengo varias ideas de comentando cómo alguien hace una página web. No, aquí no, por ahí no se hace. Elementos, elementos, no hay cosas así. Bueno, yo también agradecer la oportunidad, el encontrarnos en este espacio y sobre todo el formato que yo creo que es muy llevadero porque vamos así un poco hablando de todo y la verdad es que se hace ameno y divertido. Y si alguien tiene alguna pregunta más o alguna duda que se haya quedado ahí, oye, que no hay ningún problema en responderla, tanto de forma presencial como de manera síncrona, ¿no? A través de email o de redes, pues que no hay problema, que para eso estamos. Perfecto, y si alguien de la audiencia también se quiere animar en alguna charla o alguna mesa redonda que podamos hacer, yo estoy planteando ya más mesas redondas por el tema de las charlas, que estamos saturados de charlas, estamos saturados creo que de cosas online, o sea, de uno a uno, y bueno, ya que estamos por aquí, pues plantear, poder participar entre todas y todos que venimos a estas reuniones. Y hasta que no nos podamos ver físicamente, pues creo que es la forma más llevadera de conocernos entre todos, ¿no? Y más cercano. Así que nada, poner la bici que si no, no la cojo, dice. para que no use, pero bueno, esto es horrible. Muchas gracias a todas, a todos por venir y bueno, nos vemos la próxima. Hasta el mes que viene. Un placer. Gracias. Hasta la Chao. próxima. Chao. Chao.